Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro match mercato análisis. Explotó el calciomercato, ganó la Juve, explota todo, vamos, cominciamo. Piero Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pieruz? Bien, prof. Gracias por... Lo leí bien, ¿no? Piero Luis. Claro, es como Hannah Montana, lo mejor de dos mundos, ¿no? Así, a ese nivel. Eduardo Núñez, el ganador del día de hoy. Buen día, querido pueblo. Un saludo desde Panamá. Pregunta seca. Ojo, las preguntas secas, no mojada. Con el cierre de nuestro mercado, ¿somos, sí o no, la mejor delantera del campeonato entre titulares y banquillo? Un fuerte abrazo para ti, Eduardo. Bueno, señores, hoy explotó todo, el último día del mercado, toda la fruta podrida salió de la frutería y salieron todas las hienas salvajes a comprar todo lo que estaba podrido en el mercado después de absurdos e innecesarios 2 meses de mierda donde nadie hacía nada para llegar el último día, hacer todo a última hora. Un llamado desde el pueblo Juve a que sean serios, sean conscientes y radicalicen y hagan un cambio definitivo en las dinámicas del calciomercato, porque esto es una verdadera burla. Porque todo lo que se hizo hoy se podía haber hecho con tranquilidad en un lapso de tiempo coherente y no había que llegar hasta el último día para volverse todos locos. Porque si puedes elegir entre la cordura y la locura, Piero, yo siempre elegiré la cordura. Y después de este regaño, te abro el micrófono, Pieruz, explotó el mercado, llegó Zegrova, llegó increíblemente Luis Openda, se quedó Dusan Vlahovic, se fue Nico González y Kolo Muani, no sé, los últimos minutos, lo agarró el Tottenham, se quedó en su casa. Piero, todo tuyo el micrófono. Sí, o sea, yo creo que nos explotó en la cara a todos el mercado, ¿no? Pero eso habla también mucho del tema de que se esperó a Colo hasta el final, ¿no? A mí lo que me llama la atención de Colo es que al final se terminó yendo a préstamo sin opción de compra, ¿no? O sea, no obligatorio al Tottenham. Cosas del PSG. Pero me parece que llegan dos jugadores bastante interesantes, ¿no? Shegrova me parece que es un jugador que va a ser va a pelear con Chico, el tema del puesto y la parte de los driblómanos, creo que van a pelear bastante ese lado. Y Openda me parece que es un jugador interesante, o sea, a mí me llama bastante la atención, ¿no? El único que tuvo el poder de romper a Bremer y ahora lo tenemos nosotros, entonces creo que... No, es una broma. Piero. No, es una broma. Pero sí, creo que tiene números buenos. No confundamos a la gente, porque entonces después se crean las matrices de opinión y ya sabemos lo que pasa acá. Y estás por allí, no te vemos, pero queremos saber si estás aunque sea en audio, Capi, cuéntanos. Sí, estoy en audio, perdón, disculpen que estoy manejando y pues no, obviamente. Mira, hay novedades de Zegrova. No, hay alguien manejando y yo estoy al lado manejando. O sea, estoy en un auto, quería decir. Número 11 para Zegrova, oficial. Bueno, Capi, pero o sea, ese debut poco flojo, ¿no? Nosotros queremos escucharte sobre las cosas importantes, no por el número de camiseta de Zegrova. No? Cuéntame cómo viviste, porque Piero... Hay gente que le da peso al número de camisa, pero hay gente que sí. Piero dijo que le explotó la cara el cierre del mercado. ¿A ti cómo lo viviste? ¿Dónde te explotó? En su celular. Exacto, yo realmente lo viví mientras estábamos en el Watchalong ayer. A medio tiempo salió la novedad de Zegrova, después supimos lo de Openda en la medianoche. Yo la verdad es que no veo la hora de que esto termine para poder por lo menos dormir una noche bien, porque todas las noches es una vaina tras otra
interesante, ¿no? O sea, al final pues se ve una directiva que pues tenía sus planes de ataque, tenía alternativas en caso de que esos planes de ataque no funcionaran. Y bueno, se fue y se hizo lo que se buscaba, ¿no? Zegrova creo que te da esas alternativas que decía Piero. Me parece que al final hay que obviamente esperar al informe oficial, ¿no? de la Juventus. Parece que quizás pagamos un poquito de más por Zegrova, pero habrá que verle esas cifras confirmadas. Y me sorprende lo de Openda en términos de costo, porque o sea, él tenía una cláusula de rescisión de 80 millones con el Lipsia. Sí. Y si se verifican las cifras que se han dicho, realmente pues salimos muy bien ahí, ¿no? Porque una de las cosas que no nos llevaba a terminar por Openda eran esos costos altos, por lo que habíamos ya explicado, especialmente si no se iba a Dusan Vlahovic, ¿no? Por el Financial Fair Play que tanto hablamos el viernes y publicamos también en redes el trabajo de Tato. Pero bueno, veamos, ¿no? Veamos esta comunicado oficial y llega el que tú querías, ¿no? Tú estabas muy emocionado por la posibilidad de Openda y ahorita veremos cómo se para la Juve. Me encantaría saber tu opinión al respecto porque digamos, si vas a pagar tanto dinero por estos jugadores, especialmente Openda, para hacer banca, y porque no vas a sentar a Yildiz, ¿no? Pero bueno, tocaremos esos temas eventualmente. Tocaremos el tema, tenemos la opinión de Piero, tenemos la opinión del Capi, y ahorita pasamos por el chat, porque después de leer al ganador de hoy, a Eduardo Núñez, quiero mandarle también muchos saludos a toda la gente que está conectada desde muy temprano, desde las 2 de la tarde. Nairón Pérez, Marlon Franco, Sebastián Griñetti, el Juve Solano, Eric Madrid, suscriptor y miembro de Pueblo Juve. Eric, un gran abrazo para ti. Luis Vallejo, Abigail Antonio, Dani Lore Martínez, otro de nuestros miembros más longevos. Chao Pueblo. Anoche me voy a la cama con la novedad de las negociaciones por Colo y me despierto con la noticia de que Openda es nuevo jugador. Mercato is crazy. Roberto González, que también nos saluda. Henry Corrales, Camilo Lied, Capo, Fino a la Fine, Darwin Carrione, mucha gente. Víctor Oviedo, buenas tardes, profe. Bueno, mi humilde lectura del partido es que aún no tenemos identidad de juego. Pienso que no encontramos a Tudor a qué jugar. Entonces, chicos, mira, como esto es un espacio, bueno, la verdad no es un espacio democrático, ¿no? Aquí se hace un poco lo que yo quiera, pero digamos que hay cierta apertura, digamos, es una dictadura participativa. Esto es una dictadura participativa. Entonces, yo les quiero preguntar, tenemos casi 100 personas conectadas en live desde el arranque de este programa. Y acá hoy el profe trajo de todo. Trajo match análisis de Juventus Genoa. Trajo especial Mercato Análisis Express, porque claro, no se pudo profundizar demasiado porque todo ocurrió durante el día, pero hay, digamos, unas pinceladas de Mercato Análisis con el cierre de hoy y algún jueguito por ahí que me inventé. Entonces, díganme ustedes, chicos, el chat, Piero, Joshua, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos match análisis? ¿Queremos Mercato Análisis? Ustedes mandan. ¿Por dónde empezamos, Piero, Capi? ¿Queremos empezar por el principio o por lo más caliente que es el mercado? Yo te diría que si ya cerró el mercado de la Juve, empecemos por el Mercato Análisis, ¿no? Empezamos por el mercado, dice Piero. ¿Capi? El Capi está dormido. Me voy con el chat. Quiero leer al chat. Hay de verdad decenas yo no sé, iba a decir cientos de mensajes, pero quizás iba a ser exagerado, chicos. Pero los likes no. Hoy no importan los likes, Piero. La gente que tenga en su corazón, que valore, que esté emocionada por la Juve, por el mercado, va a dejar su like. El que esté emocionada por la victoria de la Juventus a Genoa por los 6 puntos, va a dejar su like. El que le gusta Zegrova va a dejar el like. El que le guste Openda va a dejar el like.
El que le guste Dusan Vlahovic va a dejar el like, señores. Así que hoy los likes van a llegar por doquier. Mira, yo me voy al chat. A ver, mira, Sebastián Grignetti, Match Análisis, José Daniel, Mercato, Milker, Mercato, Mondragón, Mercato. Bueno, Mondragón, si quieres hablamos del Mercato del Milan, que al final, ¿a quién agarraste, Mondragón? A Cavallo Pazzo y agarraste a Nkunku, pero no agarraron más nada, ¿no? Arriba solo llegó Nkunku, se quedó fue Jiménez. se quedó el Bebote. Me parece que se quedó, porque al final yo vi Se eso. quedó No el estoy Bebote. seguro. O sea, y Creo la que Roma sí. entonces, ¿y a la Roma quién agarró? No estoy seguro, la verdad. Cuidado con el Mercato. Mira, Mercato, José Daniel Navarro, miembro de Pueblo Juve por 24 meses. Importante las membresías, chicos. Nosotros, como esto es un espacio abierto, la gente puede ver el programa casi, bueno, todo el contenido de por ahora, todo el contenido de Pueblo Juve es libre, pero siempre hay beneficios para los miembros, porque hay un trato especial para el miembro, hay un fantacalcio para miembros, se viene el fantasy de la Champions también, que a todos nos emociona el clásico, ¿no? El fantasy de la Champions League también para los miembros de Pueblo Juve, así que vayan haciendo su membresía, no lo dejen todo para última hora como Lee. Yanquiel, Mercato, mira chicos, yo sigo leyendo acá Mercato. Piero, chicos, yo creo que la gente quiere Mercato, la gente quiere Mercato y a la gente hay que darle lo que quiera, Piero. Así que vamos con el Mercato Análisis, vamos a darle rápido porque aquí está. Vamos a Mercato Análisis. Llegó Zegroa, llegó Openda y vamos. La idea era rápidamente, ¿no? Porque todo esto ocurrió durante el día, era descubrir un poco quiénes son estos dos jugadores que trajo la Juventus en el último día de mercado. Recordemos que la operación Zegroa se pudo desbloquear prácticamente con el desbloqueo a su vez de la operación Nico González, que termina yendo prácticamente regalado al Atlético de Madrid, un préstamo oneroso entre comillas, porque es un milloncito, un representativo millón de euros, más un millón adicional en posibles bonus, más una opción de compra por 32 millones, si no me equivoco. Que se hace obligatoria. Que se puede hacer obligatoria al cumplimiento de ciertas condiciones que, según las primeras filtraciones, no son de las fáciles. Es decir, no damos por descontado que fácilmente Nico González pueda quedarse definitivamente en el Atlético de Madrid. Habrá que ver qué clase de año va a tener Nico. Lo cierto es porque con la salida de Nico liberó la llegada de Zegroa, que estaba prácticamente atado. Caso contrario que ocurrió con Kolo Muani, que estaba prácticamente atado. Tienen 2 meses supuestamente negociando o encontrándose con una pared en París. Difícil. Y al final no se desbloqueó. Sencillamente el Paris Saint-Germain, ojo, en su legítimo derecho, acá, no vamos a estar acá, dice, en su legítimo derecho, el Paris Saint-Germain es dueño de la ficha deportiva de Kolo Muani y no quiso entregárselo a la Juventus, por las razones que sean, después alguien lo explicará o no, o quizás tenía un acuerdo ya atado con el Tottenham, no lo sabemos, pero lo cierto es que al contrario de lo que era la voluntad expresa y clara de Kolo Muani, el Paris Saint-Germain no libera, no suelta a Kolo Muani con ese préstamo y opción o posible obligación de compra para que viniera a la Juventus y lo entrega a Tottenham Hotspur. La Juventus, dada la situación, esperó técnicamente hasta el último día del mercado y entonces abandona la pista Kolo Muani. Yo me imagino también una llamada de como Lee seguramente al propio Kolo, a sus agentes para explicarles la situación, decir que abandonaban y que ejecutaban la palanca, ¿no? Y esto es importante. Se dejó muy claro acá que la Juventus, como Lee, Modesto y todo el equipo de trabajo tenía una palanca, tenía una opción B lista, solamente había que apretar el gatillo y el gatillo es Louis Openda,
que es nuevo jugador de la Juventus, visitas médicas en la mañana en Torino, y vamos a descubrirlos, Piero, vamos a descubrir a estos dos jugadores. Empezamos con Edon Zegrova, ¿no? Un jugador que había sonado al principio, echábamos broma que lo iba a comprar Beppe Chichos Juve para su equipo allí, para su canal de YouTube, pero lo terminó comprando. Él lo tiró durante muchos años, ¿no? Tiró la primicia, ¿no? Tiró la primicia Beppe Zegrova en plenitud de su carrera futbolística, 26 años, nacido en Alemania, pero de nacionalidad kosovar, un jugador de 1,80 m que juega como extremo derecho, ¿no? Jugador internacional, 34 partidos con su selección, 4 goles, está valorado en 25 millones de euros, que a la espera de los comunicados oficiales pareciera, Piero, que son estos los números, ¿no? Se hablan de 20 más bonos, 20 y pico más bonos. Vamos a ver cuál es el comunicado oficial de la Juventus. Lo cierto es que esto es un jugador para jugar de extremo derecho, o sea, este es el suplente de Chico Conceição, o tú ves, Piero, una posibilidad de que Tudor lo utilice estilo Nico González y trate de adaptarlo al carril derecho. Cuéntame, Piero, ¿cómo te lo imaginas a Zegrova en la Juve? ¿Puedes creer que yo siento que sí? Yo siento que Tudor por ahí lo va a probar en algún momento como carrilero derecho. Él es extremo, ¿no? Pero ha habido partidos o juegos donde él ha hecho la posición de carrilero. Creo que fue contra el Real Madrid, me parece. Obviamente no es el mejor defensivamente como lo era Nico, ¿no? Pero por velocidad pues terminaba cubriendo la zona y bueno, ¿no? Lograba hacer la presión. Yo igual creo que es un jugador que está demasiado tirado al ataque y que sería pues la competencia directa con Chico, ¿no? Pero veamos al final qué opina Tudor, porque en la banda derecha tienes a Calulo y a Joao Mario, ¿no? Y no hay más. Tudor fue muy claro en rueda de prensa cuando le preguntaron por la adaptación de Kalulu al carril derecho. Él lo negó, él dijo que esa era su posición, y de hecho lo explicó, una de las pocas explicaciones claras que dio Igor Tudor. Me gustó la respuesta, claro, yo con esa vena de entrenador, cuando un entrenador profesional te da una explicación táctica de la situación, siempre te enriquece, ¿no? Y le damos la bienvenida también al Capi en cámara. Y Tudor explicaba eso, que Kalulu, su posición natural es lateral derecho en una defensa de 4, con lo cual él puede muy fácilmente adaptarse a esa posición de central derecho, que era la que más nos tenía acostumbrado a ver, o la de carrilero derecho en una defensa de 5, que es lo que hemos visto en estos 2 primeros partidos. Lo que también nos da a concluir de que Tudor en ese lugar prefiere un jugador mucho más defensivo, porque entre Joao, Nico, que lo tenía como opción hasta para estos 2 partidos, él eligió la opción ultra defensiva, que fue la opción Kalulu. No llegó más nadie para esa posición. Piero se imagina una reconversión de Zegrova, pero yo lo que puedo traer es la data. La data que vemos es la data de Zegrova el año pasado. Recordemos que es una data muy limitada porque Zegrova estuvo lesionado prácticamente la mitad de la temporada. Se sometió a la intervención quirúrgica por su problema de pubalgia. Esto, por un lado, lo queremos ver desde el punto de vista positivo, ya que nos quisiera recordar la situación Vlahovic, que es el jugador que más tenemos fresco, de que estuvo muchos años Dusan Vlahovic aquejado y digamos, mermado por esa pubalgia, hasta que definitivamente decide hacer la operación, y hemos visto un Vlahovic prácticamente totalmente sano desde que se ejecutó esa operación. Es lo que esperamos también que ocurra con Zegrova. Lo cierto es que este mapa de calor que vemos en esa pequeña muestra de partidos, yo les garantizo que es un mapa de calor que se podría extender, porque, digamos, si tú vas a ver la temporada anterior, vas a ver los partidos de Champions, vas a ver los partidos con Kosovo,
El lugar del Zegrova es este, es un extremo derecho, es un media punta derecho, es en el esquema Tudor, es el chico Conceição, de manera natural. Lo muestran los números, lo muestra la data, lo muestra la videoteca de Donald Zegrova. Fíjense, 12 partidos nada más, eso sí, 82 minutos, ¿no? Acumuló en promedio en esos partidos para poco menos de 1000 minutos en la temporada anterior, 4 goles, 1 asistencia. Acá quise destacar que es un desequilibrante, ¿no? Porque más allá de esa asistencia, duplica las asistencias expected, ¿no? Quiere decir que él prácticamente dio la asistencia, pero el compañero se comió el gol, ¿no? Esa es la forma de traducir esas asistencias esperadas. Y también me gusta el número de 5 ocasiones claras creadas, ¿no? Eso habla de que ese número de asistencias quizás es más bajo de lo que debió haber sido. Es un jugador definitivamente ofensivo, desequilibrante, y como lo llamaba yo, vayan a ver un par de videos de Zegrova si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Es un driblómano, ¿no? Es un jugador que a veces dribla por driblar, es un jugador que dribla por el gusto de la gambeta, ¿no? Por el gusto de ridiculizar al rival, lo cual a veces exagera, ¿no? A mí me gustaría que Zegrova en esta época en la Juventus madurara un poquito más en ese sentido y fuera más concreto, porque es un contexto Serie A que quizás no es el mismo contexto de campeonato francés o de campeonatos mucho más abiertos, ¿no? Acá yo creo que también a la primera que empiece a abusar de la gambeta y le den su buena patada, pues quizás se le va a ir pasando, ¿no? Fíjense y termino con la data y abro micrófonos, otro punto importante que a mí me gustaría resaltar, y que es el punto clave a mejorar de Zegrova, que va con la madurez de la que hablábamos, son, por ejemplo, cuando vemos los goles fuera del área. 1 de 13. Son demasiados tiros, o sea, lo intenta demasiado para lo poco efectivo que es. Entonces, son esas madurez que tiene que ir agarrando un jugador, también cuando llegas a un equipo grande, ¿no? Que quizás tienes que tener la conciencia de que ya no puedes tomar todos los remates tú, de que hay otros 2, 3 cracks en el equipo que tienen que tomar remates, que no tienes que forzar el remate por egocentrismo o por individualismo, que a veces es mejor pasar la pelota y dejar que la jugada fluya un poco más para que un compañero haga un tiro más claro. Definitivamente 13 disparos para un solo gol es una eficiencia muy baja y que son cosas que tiene que ir mejorando Zegrova. Y bueno, la parte de los regates, ¿no? 43% de regates exitosos, y es un jugador, Piero Joshua, que no gana duelos. Digamos, los 36-35% de duelos ganados te refuerza eso que hemos estado hablando de que es un jugador netamente ofensivo. Va a ser muy difícil su reconversión a carrilero derecho. Joshua, empiezo contigo sobre Don Zegrova. Es que, bueno, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, al final es imposible no estar de acuerdo con los datos. Como te decía, yo creo que si realmente son las cifras las que se manejan, las que se están por ahí, me parece que pagamos mucho justo por lo que estás diciendo ahorita. Yo no creo que se vaya a convertir en carrilero, ¿no? Por lo mismo que dice. Yo creo que queda muy claro que la idea es para el ataque, y también es cierto que viene a ser el sustituto, o sea, es que va a ser la banca de Chico Conceição, aunque yo creo que en esta Juve no podemos estar hablando de sustitutos y titulares con muchas de las posiciones, porque va a haber muchos partidos y necesidad de mucha rotación. Chico tiende a lesionarse bastante. Lo vimos hasta en el último partido contra el Genoa, en los últimos minutos estaba cojeando un poquito también, estaba un poco ya bastante desgastado por el mismo tipo de juego que hace él y la necesidad también, pues al ser más pequeño. Yo sé que no es muy correcto decir, pero al final te cuesta casi el doble recorrer el mismo cantidad de campo que Thuram, ¿no? Si ponemos a un grandulón al lado de él. Entonces va a ser bueno tener a alguien como él, en ese particular, que lo pueda sustituir de forma, esperemos, sin ver mucho cambio en términos de resultado, ¿no? Pero, te digo, está esta gran incertidumbre, ¿no? Sobre la situación de su salud, ¿no? Pasó ya las pruebas, ya fue depositado el contrato. Por cierto, ya la Juventus también depositó el contrato de Openda, así que
Solo falta el anuncio oficial, pero ya es oficialmente de la Juventus. Y veremos, ¿no? Veremos qué Segrova recibimos, ¿no? Porque el año pasado tampoco es que lo pudimos ver mucho, porque estuvo, si mal no recuerdo, aquí me corregirás, fuera por medio año más o menos, ¿no? Sí, justo era lo que hablábamos, ¿no? Que fue el tiempo en que se sometió a la operación y a la recuperación de la cirugía de pubalgia. Piero, ¿te convencí con esta data de que no va a ser el carrilero de Tudor? No. No. No, mentira. No, o sea, yo creo que en verdad, de una u otra forma, en algún momento, si se necesita, pues tendrá que hacer la posición, ¿no? Pero yo creo que sí viene definitivamente a ser el suplente o la competencia de Chico. Igual, esta data es, claro, es la temporada pasada cuando sufrió lesión, pero yo creo que eventualmente la temporada anterior a esta es como lo que se espera de él, ¿no? Porque él sí tiene muchos goles de fuera del área. Y eso es bastante interesante, ¿no? Obviamente acá es completamente diferente porque el espacio y la marca es mucho más fuerte que en la liga francesa, pero nada, habrá que ver cómo se le prepara, porque también ahora yo creo que va a tener que aprovechar estas 2 semanas que vienen o estas semanas que vienen con el parón FIFA para poder adaptarse a lo que va a querer Tudor, ¿no? Y de una u otra forma ver también la condición física y ponerse al mismo ritmo que los demás en 2 semanas, que es bastante complicado. Pero nada, es una certeza, es una eh, promesa, por así decirlo, que esperemos sea positiva al final, aumente la competencia en el equipo. Sí, sí, definitivamente como alternativa a Conceizao se puede ver como positivo. Ya luego vamos a hacer un jueguito interesante. Vamos a hacer un jueguito interesante. Los quiero escuchar. Voy a perder. Ojo, que tiene razón. Este comentario de Dieguito que no pierde oportunidad para darme bastonazos. Profe, explícame. ¿Cómo te gusta Picantico con Seisao y no te gusta Segrova si son el mismo perfil? Y bueno, en parte tiene razón, Dieguito, ¿no? Es que al final los gustos son Es que difíciles. se parece a Marco. No, a cada quien le gusta lo que le gusta. Si hablamos de forma técnica, sí, son jugadores muy similares, tienen características muy similares, pero yo creo que Picantico, primero creo que es más rápido, ¿no? Entonces, eso lo hace ser más picante, ¿no? Porque es más rápido. Entonces, y por otro lado, yo siento que la gambeta de Conceizao es como que con intención de deshacerse del rival y encarar hacia el área, ¿no? Todavía también a Conceizao le falta mucha madurez, le falta ser más efectivo, bien sea en el pase a gol, cuando chutar, en la toma de decisiones. A Conceizao también le falta mucho, un jugador muy joven, ¿no? No sé, corríjanme, pero debe tener 22 años Conceizao. Sí, Entonces le 22 falta años. mucho crecimiento. En cambio, lo de Zegrova, Diego, amigos, yo siento que a veces es más irresponsable, no sé, y déjenme pasar el término, es esta necesidad de driblar porque a veces pareciera a este tipo de jugadores que le importa más lucir su gambeta, le importa más ridiculizar al rival que ser efectivo de pro al equipo, de cara al equipo, ¿no? Es una sensación, obviamente. Pero... Yo, Zegrova, no seguía a Zegrova en la liga francesa, evidentemente. Lo vi algún partido de Champions contra nosotros, contra el Madrid, uno que otro partido. Entonces, bueno, es un jugador obviamente todo por descubrir y que espero que el contexto de un equipo grande y la seriedad que hay en esta Juventus también lo lleve por el camino de esa mejoría. Muchos comentarios, chicos. Yo Sí, creo que adelante. yo creo, profe, que ahí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, o sea, siento que sí, efectivamente, este tipo de jugadores son jugadores que de una u otra forma buscan, ¿no? Estos regates, llamar la atención de esta forma, pero Chico también llegó de esa forma, ¿no? Chico llegó del Porto teniendo esa mentalidad, y yo creo que Chico ha cambiado porque le supo encontrar, o Tudor, o el mismo Chico, creo que ambos encontraron esa sinergia, ¿no? Porque Si puedo, sí, perdón, dale. dale. No, Sí, dale, termina. ok. El Conceizao que vemos hoy en día, yo creo que es
es algo que Tudor ha ido moldeando de a pocos, ¿no? Y creo que si lo logra con Shegrova, o sea, también sería buenísimo, ¿no? Hay que darle tiempo. Yo lo que iba a opinar sobre el Conceição es que yo creo que vamos a ver realmente qué tan maduro es ese jugador este año. Porque cuando es el primer año en la Serie A y vienes con este tipo de regate picantico, como dice Enzo, los defensas en la Serie A se tardan un momento, ¿no?, en aprenderte. Con Chico, al final del año ya lo conocían. Ya lo conocían tanto los jugadores como los mismos árbitros, ¿no? Que hasta ya ni siquiera le marcaban las vainas que sí eran faltas por lo mucho que se tiraba al principio. Entonces, este año vamos a ver, bueno, maduró Chico, aprendió cosas nuevas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahorita. Por ende, lo de Zegrova yo creo que va a tener algo más o menos similar, ¿no? Al principio los jugadores no sabrán muy bien cómo marcarlo, también porque por lo mismo de que no hay mucha data porque por la lesión del año pasado, pues igual tampoco va a haber mucho video, porque no se sabe qué jugador llega, ¿no? En ese particular. Pero con el tiempo, pues ahí es donde vamos a ver si realmente tiene este problema de driblomanía y Tudor no se lo puede quitar, o si viene con una madurez importante también, porque entiende haber llegado a una liga y a un equipo mucho superior a lo que viene. Así que bueno, el tiempo dirá. Dice Sebastián González, otro miembro de Pueblo Juve, nos dice, contra un equipo muy defensivo o con necesidad de remontar un partido, Zegrova puede ser carrilero. Bastante de acuerdo con Sebastián. Muchos comentarios, chicos. Mira, por acá, Efraín Martínez, estamos dándole prioridad, por supuesto, y es lo que siempre decimos, que cuando hay tantos comentarios, tanta participación, cuando los temas están tan calientes, pues nuestra manera de darle el beneficio y la prioridad es irnos con los mensajes de los miembros, que también son muchísimos. Efraín Martínez, no busquen más suplentes, para eso está McKennie, que es el suplente en todas las posiciones. Bueno, definitivamente ahora para Tudor, vamos a suponer, si tú sales teóricamente con tu titular, con la que ha salido hasta ahora, es decir, Yildiz, Conceição y David, definitivamente ahora miras para el banco y tienes a un Dusan Vlahovic enganchado con el proyecto, a un Openda y a un Zegrova. Yo creo que estamos hablando de muchas opciones muy buenas, ¿no? Tudor va a tener que ser muy bueno en tomar lo mejor de cada uno en el mejor momento de cada uno y aprovecharlo dependiendo de los rivales, porque opciones definitivamente que ahora tiene en el banquillo para tirar de él. Julio Lo Suárez. mejor, perdón, ahorita antes que leas Julio Suárez, lo mejor de la compra de Zegrova es que no va a la selección de Kosovo, porque no pudo ir al retiro por la vaina de la compra, entonces no hay peligro de que se lesione durante el parón FIFA. Y Capi, y nos confirmas que ya viene como europeo, no está ocupando la plaza de extracomunitario. Correcto, y bueno, ahí ya también preparémonos nosotros que Quiné y la Finch van a hacer una investigación sobre la Juventus, ya que el presidente de Albania es súper tifoso de la Juve y sacó la ciudadanía de Albania en tiempo récord, así que pues ya sabemos que viene por ahí, pues. Mira, nos dice Julio Suárez, yo estoy contento porque se pidieron fichajes y se trajeron. Hay que tener paciencia y esperar a ver. Muy de acuerdo también con Julio, porque son dos jugadores que vienen de otras ligas, de otras realidades. Entonces, es necesario tener, sobre todo para los fanáticos, un poquito de paciencia y darles ese tiempo necesario para la adaptación a la nueva liga, al nuevo país, a la lengua. Hay tantas cosas, ¿no? A la alimentación, tantas cosas que involucran lo deportivo y también la vida personal de estos chicos. José Daniel Navarro y las salidas, prof, ¿alguna novedad? Bueno, Capi, tú eres el hombre, logramos deshacernos de algún peso muerto adicional, Milik, Rui, Atsic, o se quedaron todos, Capi. Adzic se queda, no va a ir al Palermo, Tudor lo quiere en el equipo y se queda en la Juventus. Rui se está negociando con un equipo de no sé dónde y todavía no ha llegado a una conclusión. Recordemos que el mercado está oficialmente cerrado para las entradas en Italia, pero las salidas todavía se pueden hacer porque los otros mercados no han cerrado, ¿no? Turquía, Rusia, etcétera, Arabia Saudita.
Entonces, hoy en la mañana salió una noticia de que un club turco estaría interesado en Arek Milik. Veremos si al final eso se traduce en una oferta por el polaco. Querrá decir, Piero y Joshua, amigos, que Atsic va a ser visto como una opción en los dos mediocampistas centrales, digamos, en los puestos de Locatelli y de Thuram y de Koopmeiners, que son esos tres los que se están alternando, porque ya con estos 6 caballos adelante, no veo yo lugar para un tipo sin, o sea, para un tipo no picante, para un tipo inexperto, para un tipo joven y como Atsic, y también les completo la demanda, la pregunta con Miretti, ¿no? Miretti también va a ser parte de esas rotaciones en los dos del medio, Piero. Sí, yo creo que al final, antes de que se tuviera Openda o se tuviera Shegrova, se hablaba de que Miretti iba a ser el cambio de Yildiz, ¿no? De hecho, lo vimos en el primer partido amistoso, pero yo creo que ahora, teniendo ya los cambios, podemos tirar a Miretti al medio campo y probablemente sea pues el reemplazo o de Thuram o de Locatelli. Y sobre AdSeeds, yo creo que AdSeeds se va a dividir, ¿no? Va a estar entre Next Gen y va a estar entre partidos en el primer equipo. Habría que ver en qué juegos realmente va a jugar. Yo honestamente no sé si lo van a poner en el medio campo. Yo lo veo más un poquito, yo lo veo un poco más arriba, ¿no? Yo lo veo más como un media punta. Eh, no lo sé, la verdad. Habría que ver dónde lo imagina Tudor. Porque eso también es otra cosa, ¿no? O sea, Tudor, por ejemplo, imaginaba a Wea como carrilero izquierdo y Wea pues no daba, ¿no? Entonces hay que ver dónde lo imagina Tudor. Pero yo creo que Atsit se va a dividir en esos Claro, dos el tema puntos. es ese, ¿no? El tener el riesgo de no darle el suficiente espacio que necesita un chico que lo que necesita es jugar, ¿no? Porque ya tienes a Exacto. tus 2 teóricos titulares, o 3 teóricos titulares, porque Koopmeiners, Locatelli y Thuram, digamos que son 3 titulares para 2 puestos. Luego Sería tienes el super comodín en McKennie, luego Miretti y Atsic. Entonces, bueno, vamos a ver, le mandamos un saludo a Máximo Gobbo Vero, allá en casa del Capi. Y seguimos, chicos, seguimos adelante porque vamos a descubrir al otro gran fichaje, ¿no? Vamos a descubrir al gran Luis Openda, señores. Tanto que me jodieron, nadie me decía tanto ¿Cómo que no? quise. No, que es muy ¿Cómo no? caro, que la cláusula, que el Leipzig, que van a traer a Cole. Yo le decía, señores, vayan practicando, pongan la boquita como corresponde, porque va a llegar Luis Openda, un fichaje explosivo en los últimos minutos del mercado. Un belga de 25 años, también en plenitud el belga, pero 1,77 de altura, un tipo de un moreno bien plantado en el piso, también esa contextura estilo Jonathan David. Y acá, Transfer Market, bueno, decir también que es jugador internacional con Bélgica, 27 partidos, 3 goles, 50 millones de euros lo valoraba Transfer Market. Recordemos que esto es solo una referencia. 80 millones era su cláusula de rescisión y, como decíamos, a espera de la confirmación de los números oficiales, se habla de una cifra poco superior a los 40 millones. Yo lo que quería comenzar por traerles de Openda es la consistencia. No estamos fichando una moneda al aire, no estamos fichando una apuesta, que como todo puede salir bien o puede salir mal, ¿sí? Pero los últimos 2-3 años de Openda, fíjense, Liga Francesa, 42 partidos, más de 2.000, casi 3.000 minutos, 21 goles, 4 asistencias. Luego es traspasado a la Bundesliga, que también es una liga importante. Otros 45 partidos, casi 3.500 minutos, 28 goles, 7 asistencias. Segundo año en Bundesliga, ¿fue casualidad? No.
otros 45 partidos, Piero, otros 3.500 minutos, otros 13 goles y otras 7 asistencias. Un jugador confiable desde el punto de vista físico, que la cartilla médica no se la conocemos a Openda, un jugador fit, un jugador en plenitud de condiciones, un jugador, tóquense todo lo que quieran, madera, tóquense. Sí, ya toqué. Es lo que muestra la data, Piero, y también para completar la mufa, hay que destacar, hay que resaltar que esta Juve de Tudor hemos completado toda la pretemporada y los 2 primeros partidos de temporada antes del parón FIFA sin lesionados, solamente el estirón de Miretti, nada más. Esto es algo que hay que destacar y hay que celebrar de esta gestión física y digamos de prevención de las lesiones de esta nueva Juve de Tudor. Pero metámonos con Openda, pero coincides conmigo, te da seguridad, te gusta traer un jugador de esta confiabilidad, de esta durabilidad. Totalmente, ¿no? O sea, es un jugador que es versátil, porque en la 23-24 jugaba de 9 y en la 24-25 jugaba de media punta, ¿no? Y como media punta, los números, o sea, claro, evidentemente en goles tal vez baja un poco, pero igual sigue manteniendo el mismo número de asistencias, ¿no? O sea, es un jugador asociativo, que se adapta, es un jugador bastante fuerte, es un jugador Piero, para liberar. Me encanta la palabra, es un jugador asociativo, o sea, un asociativo que aparte, encima te mete doble dígito de goles en 3 temporadas consecutivas, y ojo que marca en Ligue 1, marca en Bundesliga, marca en Champions, es un jugador, marca en la selección, es un jugador universal, es un goleador. Piero, trajimos un goleador que no se lesiona, que es durable y que es asociativo. Es un jugadorazo, Openda, es un jugadorazo. No, le pega de fuera, tiene un latigazo, ¿ah? Tiene un latigazo, de verdad que le pega de fuera. Voy para allá, no te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Partidos jugados en la Bundesliga, 33 partidos, 28 de ellos como titular, en promedio 75 minutos. Es decir, es un titular inamovible del Leipzig. Y total de minutos, quítame la gráfica, Joshua, por favor, que no me deja leer la plantilla de Openda. Vamos, viejo. Goles dentro del área, para allá iba Piero. De esos 9 goles que hizo en Bundesliga, 7 de dentro del área, 2 de fuera, pero le voy a decir lo mismo que le dije antes a Zegrova, porque yo los conozco, van a decir que el profe tiene preferencia por Openda y odia a Zegrova, porque ustedes son así. 22 tiros para 2 goles. Es mucho. Es bastante, ¿no? Es bastante. Demasiados intentos, demasiados intentos. Pero hay una tendencia positiva, porque lo que más nos faltaba a nosotros la temporada pasada era pegarle de afuera. Era pegarle al balón. O sea, hay algo ahí, ¿no? Sí. ¿no? Pero hay algo que hay que pulir, Sí, porque, totalmente. Porque si, o sea, tienes que tener como te digo, la humildad y la conciencia de juego en equipo para pegar de afuera cuando hay que pegar de afuera y no exagerar en el disparo de afuera, porque evidentemente el disparo de larga distancia tiene menor probabilidad de éxito que el de media distancia o el disparo de dentro del área. Entonces, pegarle de afuera sí, pero cuando sirve. Con mesura, porque si no, entonces después vamos a tener tipos que van a acaparar ellos, van a querer terminar ellos todas las jugadas y no son tan efectivos. Entonces, son cosas que hay que pulir. El talento está allí, la capacidad goleadora está allí, pero hay que pulirla, Piero. Yo no sé si estás por ahí, desmuteate y opina si quieres. O sea, todo esto es muy lindo, ¿no? Pero son bancas. O sea, no sé si hemos caído en cuenta que o vamos a sentar a Yildiz o vamos a sentar a Chico. O sea, ya hablamos, ¿no? Que va a haber mucha rotación, hay muchos partidos, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver realmente qué tan buen gerente
de personal va a ser Tudor, ¿no? Y qué tan bien se va a acoplar a todo el grupo, qué tan bien va a hacer las rotaciones para que todos se sientan incluidos, etcétera, etcétera. Porque tú puedes tener 22 tiros de un lado, 13 del otro, como decía Piero, el año pasado no tirábamos, muy bien, pero si están sentados en el banco vamos a seguir sin tirar este año. O sea, no estoy tratando de ser pesimista, solo estoy tratando de traer, digamos, el punto del abogado del diablo a la mesa. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a especular, ¿no? Pero imaginemos que Gildis el partido pasado no le fue tan bien, ¿no? Teniendo un cambio ahí como Openda, o sea, te da esa versatilidad, ¿no? O sea, como dices, hay que tener un abanico de gestión, pero, o sea, ya se tiene algo, ¿me entiendes? Está bueno. Cano, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola, va? Benito. Y de una vez, queremos tus impresiones de dónde te jugó el último día. ¿Mi impresión de qué? La pregunta es, tus impresiones sobre el último día del mercado y dónde te explotó. ¿Positiva? Porque a Piero le explotó en la cara, dijo, a mí me explotó en la cara el último día de mercado. Entonces, sí, queríamos preguntar. Sí, me explotó a mí igual en la cara, me reventó, me salpicó todo. ¿Sabes? No, bien, impresión muy positiva, muy contento con lo que se logró. La salida de Nico González me parece muy buena, muy positiva. La llegada Openda me parece un jugador bastante interesante, un perfil que nos hace mucha falta. Sería en dado caso una persona que nos puede ofrecer la opción de que sea un punta o que pueda ser el vice Yildiz, que pueda jugar como juega en Leipzig detrás de Šeško, o sea, puede jugar él perfectamente detrás de Vlahovic o de David. Él domina con los dos pies, tengo entendido que es no es ambidiestro, es más perfil derecho, pero puede jugar con los dos pies. Un perfil similar al de Yildiz, pero este güey es más rápido que Yildiz. No tiene tanta gambeta como Yildiz, pero tiene más físico, entonces es importante que tenga esa fuerza de por medio para poder un poquito como robar marca, presentar una buena marca al frente, poder hacer buenas paredes. Creo que Openda es un fichaje bastante positivo, me interesa mucho, me preocupa la salud y el bienestar de Openda cuando vea a Bremer en los entrenamientos, pero de ahí en fuera creo que es un jugador que nos hacía mucha falta, es muy físico, grande, con recorrido, con inteligencia para poderse mover a toda la cancha. Bastante positiva su paso por el Leipzig, diría yo. O sea, creo que en su primera temporada en Leipzig metió 23 goles, mira, aquí está, 28 goles en total, pues. Brother, eso es gigante, ¿no? Y luego 13 goles en la temporada pasada, y brother, por 4.2 millones al año, me parece excelente operación, ¿no? Porque hay uno que tiene los mismos números, creo que más bajos, y cobra 12. Entonces, vamos viendo qué puede ofrecernos. Creo que, como estaba escuchando por ahí, que es el vice Yildiz, sí puede ser el vice Yildiz, pero al mismo tiempo también puede jugar de titular por el lado derecho con Seisao, ¿sabes? Creo que en Leipzig eran Šeško adelante, Simons a la izquierda y Openda a la derecha. Entonces, vamos viendo qué puede pasar. No, y el mapa de calor confirma lo que comenta Ascano. Mira que está por toda la cancha, es un jugador que te flota, te consigue los espacios, por derecha, te cae por el medio, te cae por izquierda, te pisa el área. Es un jugador muy, muy, muy completo, que puede ser banca, sí, y creo que es un jugador que tampoco está en un nivel top como para que se te moleste porque sea banca en alguna ocasión, pero al mismo tiempo es un semititular. Y yo se los digo muy claro, si este jugador Openda engrana como tiene que engranar, hoy en día es superior a Jonathan David y a Chico Conceição, pero sin duda. Y te digo, si Dusan Vlahovic,
que es una caja de sorpresas, como yo decía en algún live. Ya Dusan Vlahovic no va a hacer nada que nos sorprenda, ya lo tenemos medido como si lo hubiésemos parido a Vlahovic. Cuando Vlahovic está en la cresta de la ola, y como decía el Capi, Tudor tiene que saber aprovecharlo también, tiene que saber aprovechar a su personal. Y cuando le toque a Vlahovic ser titular, será Vlahovic titular. Si tienen ganas de match análisis, ahí tenemos el match análisis del Genoa Juventus. Si Jonathan David pasó por un mal momento, no tiene que ser sí o sí el 9 titular Jonathan David. Puede ser Dusan Vlahovic el 9 titular en algún partido. Puede ser Luis Openda el 9 titular en algún partido. Si Chico Conceição te lo quieres guardar para hacer el revulsivo en algún partido y tiene que jugar Openda, juega Openda. Entonces, tienes las opciones. Tienes inclusive, como decían nuestros amigos en el chat, las opciones de cambiar el módulo, de ir a un 3-5-2 cuando corresponda, de jugar con la doble punta pesada. O sea, tienes ahora un abanico de posibilidades en la delantera que de verdad es soñado para cualquier técnico tener toda esta artillería, porque aparte es una artillería muy diversa entre sí. No es que tienes, sabes, no sé, tipo el Napoli de Conte, que tienes los nueve grandotes, todos 9. Tienes Lukaku, tienes Luka, y ahora se compraron también a otro igual. Højlund. Entonces, claro, y por fuera, entonces tienes a todos los picanticos que van por fuera. Politano, picantico que va por fuera. Lang, picantico, el otro que va por fuera. Entonces, el Napoli de Conte, por poner un ejemplo, tiene una artillería de ataque muy definida. Es palo por palo. Y en la banda, entonces es hierba por hierba. Y en la otra banda, entonces es rastrillo por rastrillo. En cambio, la Juventus es una artillería multifuncional, que puedes adaptarte no solo al momento de cada uno de ellos, sino al rival. O sea que, de verdad, le hemos dado en la mano a Tudor un arma de destrucción masiva, chicos. Sí. Totalmente. Sí, vas a ser, yo creo que sería una de las ofensivas más importantes de la Serie A, si no es que la más importante. Ojo, no quiere decir, porque por ahí decía, ¿tú crees? Que me preguntaron en el chat, que si yo creía que automáticamente quedamos obligados a ser el equipo más goleador, y le digo, no sé, o sea, es imposible saber si estamos obligados a ser el más goleador, pero porque tenemos que entender que ahora los equipos van a llegar todos cerrados todos, porque nuestra carta más fuerte es la ofensiva, ¿no? Entonces, van a ser partidos como el que vimos el domingo, cerrado, feo, descuadrado, jugadores tratando de encontrar espacio, pero sí creo que un jugador como Openda, que te da esa fisicalidad y velocidad, porque el tipo es más rápido que Yildiz, es más rápido que el mismo Chico Conceição. Estaba viendo ahorita las estadísticas de su velocidad en carrera, y creo que Conceição te ofrece, creo que 30.2, este tipo te da 32.7 en promedio. Es más rápido y es más fuerte y es más alto. Y se asocia bien. Y bueno, más alto que Conceição. Todos. Es previsible, ¿no? Sí, pero este tipo, pues vean lo que le hizo a Bremer. O sea, y no fue duro, simplemente el tipo entró con el hombro legal. No creo que haya sido a propósito que Bremer se rompiera el cruzado. Entró esto legal. Es una roca, esto es una roca, porque es un tipo, fíjate, 1.77, Cano, no es tampoco tan alto, ¿no? Pero es un tipo bien plantado en el piso, que tiene un centro de gravedad bajo, pero durísimo. O sea, a mí, evidentemente, me encanta. Voy a completar la data de Openda para meternos en el jueguito que les había prometido. Vamos con el número de asistencias, ¿no? Que son 5 asistencias, 7 ocasiones claras creadas, y vamos a decir también las cosas que no me gustaron tanto, ¿no? Porque no todo es color de rosa, hay que saber leer estas estadísticas. Pases precisos, 67%. Entonces, ¿qué te dice esto? Que o es un muy mal pasador o que todo el tiempo está arriesgando la jugada. Nuevamente, forma parte de la madurez. No puedes querer arriesgar las jugadas en todas. Hay veces que tienes que tocar seguro, ¿no? Fíjate, porcentaje de acierto del pase en campo propio, 71%. Esto es súper bajo. O sea, aquí
la estadística debería rondar el 90% y luego bajar en porcentaje en campo contrario, que es donde sueles arriesgar la jugada, donde sueles tirar el pase filtrado para darle asistencia, para poner a tu compañero mano a mano, que entonces ahí sí baja, pero a 61, ¿no? Pase largo 50%, bueno, esto ya entra más dentro de la media y lo que hablábamos, lo que hablaba Cano, lo que trae a la mesa Cano, duelos totales ganados 49%, duelos en el suelo ganados 52%, vayan ustedes y busquen data de delanteros que ganan el 52% de los duelos. Vayan y búsquenlo y lo traemos acá y lo analizamos porque no lo van a encontrar. El delantero generalmente pierde el duelo, o sea, son más las veces que gana el defensor el duelo por tierra. Y este tipo en Bundesliga, no estamos hablando de la liga chipriota, que en Bundesliga suelen ser tipos grandes, duros, altos, fuertes. Bastante física. Una liga física te gana el 52% de los duelos. Cano, y este tipo te gana, midiendo 1,77, el 40% de los duelos aéreos. Eso, o sea, es data que llama muchísimo la atención, chicos. No, a mí me parece increíble. Creo que, o sea, el tipo a lo mejor no es un tipo que te ofrece, por ejemplo, creo que seguimos teniendo el problema de que no tenemos cabeceadores, pero el tipo te sigue ganando al duelo aéreo, lo cual es un gran upgrade porque Kolo Muani tenía esa limitante. Kolo Muani era muy delgado, era muy hábil, pero al mismo tiempo... igual que con Seizao, bueno, no igual que con Seizao, pero el tipo creo que si lo sacabas de su centro de gravedad, fácilmente se salía de él, pues, y este tipo se ve que es piedra, se ve que es duro, entonces me encanta que pueda tener este brinco alto, que pueda bajar el balón y ganar el duelo aéreo, y aparte después correr con el balón, saber meter el cuerpo para que no te quiten el balón y hacer recorridos súper interesantes, imponiéndotela a la defensa. O sea, estás hablando de un tipo que pudo sacar de su centro de equilibrio a nuestro mejor defensa. A nuestro mejor hombre, sí. ¿Sabes? Entonces, ¿eso qué te da a entender? Eso es lo que se me hace súper interesante y me dio muchísimo, o sea, en cuanto yo obviamente todo el cariño y respeto a Kolo Muani por los 6 meses que trabajó aquí, pero cuando sale el asunto Openda, yo honestamente me emocioné muchísimo, dije, wow, o sea, se me hace una operación que sin duda, y no tengo ninguna duda que la operación haya sido trabajada muy silenciosamente por un buen mes por lo menos, ¿sabes? O sea, sucedió demasiado rápido, Openda traía muchas novias, entre ellas estaba el Bayern Múnich, que lo quería, y miren, si el Bayern Múnich lo quiere. Y permíteme agregar, porque si nosotros dijimos que era una palanca que como el Leeds pudo accionar de manera inmediata, quiere decir que la tenía lista, pero al mismo tiempo quiere decir también que Openda esperó por la Juventus, porque si el PSG le picaba el culo y soltaba a Kolo Muani, Openda se quedaba sin venir. O sea, Openda eligió a la Juventus y esperó por ella. O sea, todo lo que le estamos alabando y agradeciendo de cierta manera a la paciencia que tuvo Kolo Muani, hay que tenerlo también con Luis Openda, que él elige la Juventus, espera por la Juventus a riesgo de quedarse sin llegar al club. Yo no sé si Openda también tenía su opción B, pero definitivamente nosotros, la Juventus, fue la opción A de Luis Openda. Fichajazo, como nos decían allí en el chat, todos muy contentos, la verdad, muy de acuerdo con Jair, Alcolito siempre en nuestros corazones, de verdad, ojalá que le vaya bien también a Kolo Muani. Chicos, una hora de mercado análisis sabrosa, ¿no? ¿Estuvo o no estuvo sabrosa? Estuvo bien, estuvo bien. Y ahora les voy a presentar el jueguito. Después del jueguito, si tienen ganas, hacemos match análisis. Si no, no pasa nada. ¿Vas a perder? No. Fíjate, un jueguito que no, el que gana o pierde es la Juventus, pero no nosotros. Mira, el jueguito, a ver. Porque este jueguito es para responder si la Juventus se refuerza o se debilita con este mercado.
porque de repente uno puede tener una opinión más de panza, ¿no? Más emocional, más intuitiva, porque claro, quizás en estas últimas horas con estos dos fichajes inesperados, capaz te emocionas y puedes pensar, pero vamos a analizarlo un poquito con este juego que les traigo. La Juventus se refuerza o se debilita. Llegó Rugani y se fue nuestro amigo el peludo Renatico Veiga a Villarreal. ¿Refuerzo o se refuerza o se debilita? Empiezo contigo, Capi, si estás por ahí. Ahí es igual por igual, en mi punto de vista. Palo. Cano. Igual. Palo. Piero. Se refuerza. Se refuerza. Se Sí. refuerza. Y esto lo agrego yo, para tener a Renato Veiga también este año tenías que bajarte de la mula fuertemente, tenías que hacer una inversión muy fuerte. Rugani era un tipo que estaba en la plantilla, simplemente estaba regresando de préstamo, entonces ustedes me están diciendo, estamos acordando que traigo a Rugani, no renuevo, elijo no renovar a Veiga y mantengo el nivel, con lo cual, operación positiva, ¿no? De acuerdo. Seguimos adelante. Joaito Mario, llegó Joaito Mario, se nos fueron Alberto Costa y Sabona. Permítanme ponerlos a los dos porque, bueno, estamos hablando de jugadores de banda derecha. Sabona te puede hacer también el central derecho, pero permítanme hacer ese combo para ponérsela más difícil a Joao Mario. Combo Sabona, Alberto Costa y llega Joao Mario. ¿Nos debilitamos o nos fortalecemos, Piero? Qué difícil. Yo soy fiel a lo que creo. ¿Eh? Para mí, se refuerza. Se refuerza. Cano. Sí. Está difícil, ¿no? Mira, voy a hablar solo por lo que vi de Alberto Costa, no lo que estoy viendo hoy. ¿Ok? O sea, lo que está haciendo ahorita en Porto no cuenta. Lo que vimos. No cuenta. El análisis tiene que ser Juventus versus Juventus. O sea, no podemos hablar de lo que vaya a hacer Renato Veiga en Villarreal o no. Es lo que vimos en la Juventus. Sabona, o sea, es que es en paquete, ¿verdad? Sí. En paquete. Es que está difícil porque yo veo que Joao Mario tiene mucha proyección ofensiva, pero todavía carece de características defensivas importantes, cosa que creo que Alberto Costa nos daba un poquito más de calidad defensiva, mientras que Sabona también. Entonces, considerando que tenemos de regreso a Gleison Bremer, considerando que la defensa se ve mejor con la comandancia de Bremer y que no es tan necesario que nuestro carrilero derecho regrese a la cobertura y que perfectamente Kalulu puede abrirse para defender el costado izquierdo. Muy largo, dale. Refuerzo. Punto, llega, refuerza, Capi. Obviamente debilitado. Yo no sé qué tanto coño piensan ahí. Debilitado. Bueno, acá la mía... Están filosofando demasiado para llegar a decir de un tipo que no conocemos, porque yo a Mario tampoco lo conocemos, de lo que hemos visto. Ok, en delantera, terrible en defensa. Se fue uno que en delantera está haciendo lo suyo y en defensa sí lo conocíamos y a mí no me parecía nada mal. Y nosotros seguimos quejándonos de que no hay sustituto de Joao Mario o Joao Mario no es titular de alguien, no es el sustituto de alguien. O sea que aquí debilitados. Mi opinión es que nos fortalecemos en ofensiva y nos debilitamos en defensa. Entonces, palo. Siguiente duelo. Pipo Kostic versus Timothy Weah. Esta tampoco está fácil. Y empiezo contigo en esta, Cano, pero cortico, negro. No te vayas a 3 horas. Palo. Capi. Capi, estás en mute. Perdón, no me podía desmutear. Debilitados. Salió el fan de Timothy Weah. No es fan de Timothy Weah, pero lo de Kostic es paupérrimo últimamente. Paupérrimo.
Yo también, debilitados totalmente. No, Prefiero palo. un Wea- Claro. Esto es suplente por suplente, dale, palo. Ya va, ¿cómo es la vaina? Ya va. O sea, Suplente. pero ya va, entonces dos dicen debilitado, dos dicen palo, ¿y cómo quedamos? Palo. No, bueno, yo doy mi opinión. Yo, para mí, es tabla. O sea, yo tengo que poner a Costi, yo tengo que poner a Wea, me da más o menos lo mismo. O sea, Coño, no, Enzo. y ojo, y agrego a mi ecuación, Kostic era un jugador de la plantilla que está regresando de un préstamo y que no tuvo mercado. Timothy Weah tuvo mercado y aprovechaste y lo vendiste. Así que... bueno, eso te dice que Timothy Weah es mejor que Kostic. El mercado te lo dijo. A mí no me lo dice. A mí, no, te lo dijo el mercado. Si necesito un suplente para cambiazo y tengo a Kostic o a Weah, pues me da más o menos lo mismo. Y no lo usa. Seguimos adelante. No me ignore. No lo usa. Usó a Joao Mario cambiado en vez de usar a Kostic. Así de reforzado estuviste. Pero luego lo metió y Kostic termina metiendo asistencia, brother. De tiro de esquina, por favor, Cano. Dime una asistencia de... ¿Tuviste el resto del partido de Kostic? 5 asistencias, 5 goles. Nos metemos en el match análisis. Está bueno el juego, pero ¿por qué? O sea, uno no puede argumentar, son un poquito picantes. Solo con Seisao puede ser picantico. Ya está, demasiados minutos para hablar de Kostic o de Weah. Seguimos. Aquí está otra que les traigo. Ojo, es el análisis Juventus versus Juventus. No quiero que me hablen del Douglas Luiz de la Premier, no. Es Douglas Luiz en la Juventus. Está fuera del equipo y al final se termina quedando Fabio Miretti. ¿Nos debilitamos o nos reforzamos? Y en esta quiero empezar, que tiene ahí el verbo que lo quiere sacar, Canito, dale. Juventus contra Juventus, ¿verdad? Juventus contra Juventus, pues, porque es que si voy a hablar del mejor mediocampista de la Premier League del año anterior, pues no hay discusión, pero no fue lo que vimos, lamentablemente. Es un refuerzo. Fuertes declaraciones. Yo no estoy de acuerdo, veo que levanta la ceja como Ancelotti. Obviamente debilitado. Pero no, a ver, no. Tiempo. ¿Basado en qué? Los 600 minutos de Douglas Luiz en la Juventus tienen más calidad de fútbol que los 1500 minutos que pueda tener Miretti en la Juventus que vimos hace 2 años. Pero es mucho mejor Douglas Luiz técnicamente. Sí, que no funcionó. Sí, pero ¿qué nos dejó en la Juventus? Porque está pidiendo análisis de qué mejora la plantilla de la Juventus, porque Douglas Luiz no iba a jugar. A ver, tú no estás preguntando a futuro, ¿no? Él dice en este momento, o sea, si este o este, para mí es una debilitación de la calidad técnica del plantel. Pero estás basando tu criterio de calidad técnica en lo que viste que puede hacer en otras cosas. No, en la Juventus. No, es que yo, cada vez que entraba... Ni una asistencia, ni una jugada. Lo que pasa es que tú te basas demasiado en las estadísticas de SofaScore al final del partido. Tenías que ver los partidos. La calidad del tipo, el toque del tipo era espectacular. Tenía toque, manejaba buena posesión de balón, pero pues, o sea, ¿de qué sirve la posesión estéril, Capi? Bueno, ¿y qué hizo Miretti? Dame el contraargumento. ¿Qué hizo Miretti? ¡Qué bueno salió el jueguito! Mejor de lo esperado. Está picantísimo. A ti te gusta que la gente sea picante cuando no te involucra. ¿Cómo es la vaina tú? Viene de jugar como titular en un equipo. Juventus. No me traiga. La Juventus de hace 2 años, brother. Y el tipo metió más minutos de la Juventus de hace 2 años que de esta Juventus. Prefiero un tipo que me va a ofrecer más calidad en la media cancha que un tipo que no se aparece. Entonces tenías que decidir por Douglas Luiz si querías calidad. Si querías cantidad, tenías que ir por Miretti. Bueno, la calidad está basada entonces en lo que nunca pasó en la Juve, porque nunca pasó nada. O sea, entiendo... Tú no lo viste, yo sí lo vi. De jugador a jugador estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? O sea,
que es un downgrade enorme, pero Bueno, ahí está. en consideración a lo que puede aportar cada uno basado en lo que hemos visto adentro. Bueno, ya están claras las dos posiciones. Piero, la tuya. Palo. Palo. Yo estoy con Piero. Demasiada vale, paja están hablaron locos ustedes. para dos jugadores que no aportaron nada. Fuera, palo, suplente por suplente. Dale, seguimos. Y acá no los voy a dejar hablar. Acá no van a opinar, aquí no va a opinar nadie. Aquí hay una dictadura. Porque llegó Luis Openda y bueno, la comparación le tocó dura contra el chico en Bangula. Yo le tenía mucho cariño, pero no hay punto de comparación. Estamos hablando de un prospecto, de un jugador que venía de las juveniles contra un jugador potencialmente crack y que podría llegar inclusive a ser titular en la Juventus. Seguimos adelante. Zegrova versus Nicolás Augusto González. Piero. No, pero si es Juventus con Juventus, él todavía no ha jugado, no ha hecho nada. Entonces no. Y bueno, pero es el ejercicio. ¿Nos debilitamos bueno, refuerzo. o nos reforzamos con Zegrova? Nos reforzamos. Cano, nos reforzamos con Zegrova. Sí. Capi tampoco está. Capi Cano. Palo. En desacuerdo en palo. ¡Palo! Grande, me encanta. Aquí yo tengo. Yo voy en contra. Acá nos debilitamos. Acá nos debilitamos con el asterisco de que hay que meter en la ecuación, no lo puedes dejar por fuera, que Nico González se quería ir de Juventus. Entonces, tener un jugador que no quiere estar nunca es una buena opción. No me gusta que no hubiese querido estar. Yo creo que Nico con ganas y podía ser el suplente de Chico, podía ser el suplente en el carril. Es un tipo que iba bien de cabeza, tenía sus cosas. Lamentablemente terminó de esta forma. Vamos a ver cómo le va en el Atlético de Madrid y si no, nos reencontramos el año que viene. Y la última, no sin antes darle el grandísimo agradecimiento a Gianfranco Giannini, que no solo es suscriptor de Pueblo Juve, no solo es miembro de Pueblo Juve, o sea, él tiene la membresía, sino que aparte tiene la delicadeza de decir, mira, yo estoy disfrutando, a mí me encanta lo que estoy viendo, y nos da una donación al canal. Muchísimas gracias, Gianfranco, infinitamente agradecidos con ese gesto. Y terminamos con la que, o sea, yo me imaginaba que la que iba a tener más polémica era esta última, pero con toda la polémica que hubo en el jueguito, ya no sé qué esperarme de esta. Jonathan David o Kolo Muani, Pierutz. Ya, esta sí, no sé. Yo creo que, no sé, la verdad, esto sí está bien difícil. Yo creo que nos debilitamos, porque Kolo Muani estaba más adaptado al juego de Tudor, pivotea mejor el balón que David. Claro, David creo que tiene cosas positivas también, pero yo creo que sí nos debilitamos. Capi. Palo ahí también. Palo. No, aquí nos debilitamos. Jonathan David, digamos, Kolo Muani es un delantero superior, pero como siempre hay que contextualizar. La Juventus hizo todo, me atrevo a decir que todo lo que estuvo a su alcance para renovar a este chico. El Paris Saint-Germain no quiso, y que Jonathan David era una oportunidad de mercado a cero, pagando nada más comisiones, con lo cual metiendo eso en la ecuación, yo diría que palo. Mira, otra buena noticia. Alexis Martínez se convierte en miembro de Pueblo Juve. Muchas gracias, Alexis. Ahorita vas a disfrutar de todos los beneficios que tienen nuestros miembros. Ya vamos a sacar el Fantasy también de la Champions. Y bueno, ser miembro tiene sus beneficios también en Pueblo Juve. Los que no quieran o no puedan ser miembros, pues les agradecemos también su suscripción, les agradecemos su like, su comentario. Todo es bienvenido para que esta comunidad de juventinos siga creciendo y que esto siga siendo así tan entretenido como de verdad que ha sido hoy. Y bueno, terminado el jueguito, chicos, la conclusión y Capi,
corrígeme si me equivoco, para ti la Juventus se debilita, porque en casi todas dijiste que nos debilitábamos, Joshua. No, creo que dije varios palos, en una dije debilitar y otra que nos reforzábamos, no recuerdo, o sea, yo creo que estamos quizás un poquito más reforzados, no lo sé, sí, palo puede ser. Cano, ¿la Juventus se debilita o se fortalece con este mercado de fichajes? El primero de Como Limo, de Stock y el palo. ¿Piero? Yo creo que se fortalece. Se fortalece, fíjate. Ya, regresé. Al final, nadie piensa que se debilita, ¿eh? Ojo, yo creo que, perdón, se me fue el internet, ya regresó. Yo no sé si palo, yo me siento un poco fortalecido. Explico por qué. Yo creo que en lo individual, hombre a hombre, puede que parezca que no tanto, pero a lo mejor en lo colectivo tienen sentido y en lo colectivo puede funcionar mejor. Entonces, hay que ver. Se entiende. Probablemente en lo colectivo creo que es un upgrade, en lo individual, palo. Se entiende perfectamente. Yo, para dar mi opinión, voy a ir a la plantilla, ¿no? Al típico campito, acá obviamente fundamentado no en mi credo futbolístico, sino en el de Igor Tudor, que es el que importa. La plantilla básicamente es Di Gregorio, es el arquero titular. La defensa, esto es palabra de Tudor, es Kelly, Bremer, Gatti con Kalulu como carrilero derecho y Cambiaso como carrilero izquierdo. El doble pivote es Kefren Turam, Locatelli con Koop Meiners como semi-titular para alternarse a estos dos. La media punta, Kenan Yildiz, Sergio Conceição, aunque esto puede cambiar sobre todo con la llegada del Luis Openda y Jonathan David en el ataque, aunque aquí también tengo que decirlo, Tudor está en la obligación de darle a partir de ahora el mismo tratamiento a Dusan Vlahovic que a Jonathan David. Si a partir de hoy, más allá del nivel de ambos, se le dio la prioridad a David por las situaciones del mercado que envuelven a Vlahovic, ya eso a partir de hoy tiene que terminarse. Dusan Vlahovic tiene que tener las mismas posibilidades que David, que Openda y que todos sus compañeros en el ataque para optar por la titularidad o por jugar los partidos que tenga que jugar. La Juventus B, el equipo suplente, el arquero Esperín en defensa. Acá, imagínense, tuve que volver a poner a Kalulu porque realmente no hay otro defensor, además de Rugani. Tuve que poner a Cabal, que todavía no lo hemos visto. No quiero incluir a Rui, que es un chico que está muy verde, que ni siquiera sabemos si se termine quedando o vaya a alguna liga exótica. En el carril izquierdo Kostic, en el carril derecho Joao Mario, como decíamos, Koop Meiners, la presencia de McKennie como el súper comodín del medio campo y lo dicho, el ataque, la artillería de fuego que tiene la Juventus con Luis Openda, Edon Zegrova y Dusan Vlahovic. Esto da una plantilla muy completa, súper completa en el ataque, una media cancha que va a depender mucho de la resurrección de Koop Meiners. Si Koop Meiners resucita, la Juventus encontró a su sustituto de Douglas Luiz, a su hombre de calidad en la media cancha para alternarse con Thuram y con Locatelli, ambos jugadores muy fiables en los que, digamos, Tudor tiene que ser hábil en hacer esas rotaciones para mantenerlos a todos frescos, además de McKennie, que más allá de gustos personales es un tipo que siempre ha terminado rindiendo y dando su aporte en la Juventus. El gran punto flaco del mercado que a mí de verdad que me cuesta entender por qué no se ejecutó fue un lateral por derecha, un carrilero derecho que fuera titular, que le permitiera a Kalulu entrar en las rotaciones de los centrales y no tener que usarlo medio forzado en el carril derecho. Joao Mario no nos da todavía las garantías para ser un claro titular en la alineación, con lo cual me parece que en general es un mercado que refuerza claramente el ataque de la Juventus, pero que quizás debilita algunas otras zonas, como por ejemplo
el carril derecho, sobre todo porque recordemos que no solo salió Wea, no solo salió Danilo, salieron muchos jugadores en esa posición y no fueron sustituidos, solamente con Joao Mario. Entonces, al final, sumando lo que se refuerza y sumando lo que se debilita, es un mercado que queda más o menos tablas. Eso sí, es una plantilla que está en condiciones, es una plantilla que tiene que pelear por el Scudetto, señores. Tenemos que quitarnos la careta con estos dos fichajes de última hora en ataque. Si las lesiones digamos, nos abandonan, quise decir, ¿no? Si la salud nos acompaña, como hemos visto en estos primeros meses, en estos primeros partidos, y si estos nuevos fichajes engranan bien y no son otro Cup Miners del año pasado o otro Douglas Luiz del año pasado, la Juventus tiene que pelear por el Scudetto. No quiero decir que sea la máxima favorita, no quiero decir que esté obligada a salir campeón, pero estamos a la altura de pelear por el Scudetto y quiero saber si están de acuerdo conmigo. Piero, gracias por haber estado. Un abrazo, hermano. Capi, tu balance final y si esta Juventus la ves en la pelea arriba. Bueno, lo había dicho antes, ¿no? Palo, y tu análisis lo confirma. O sea, al final nos fortalecimos en un lado, pero debilitamos en otro, y por ende, pues se balancea. Obviamente tenemos la delantera para competir, pero sí, los últimos campeones nos han enseñado algo, y para últimos campeones digo en los últimos 10 años, quien gana la Serie A es quien mejor defensa tiene. Entonces, por ahora estamos muy sólidos atrás con Gatti, Bremer, Kelly. En el momento de que uno de estos llegue a faltar, especialmente Bremer, por alguna razón, fatiga, suspensión, lo que sea, una gripe, vamos a poder mantener la estabilidad defensiva. Yo creo que los partidos que vienen después de la pausa nacional van a ser buena prueba de ver realmente qué tan fuerte defensivamente estamos. Pues los últimos 2 partidos creo que Di Gregorio ha tenido 4 intervenciones como mucho, lo cual habla muy bien del trabajo defensivo que hace el equipo en sí, pero habrá que ver contra equipos un poco más complicados. Cano. Bueno, es que en tu lista de refuerzos faltó incluir a Bremer, justamente, o sea, porque yo lo considero un refuerzo, ¿no? A contraste de la temporada pasada, Bremer no solamente te ofrece su calidad individual, sino que es un referente para los otros defensores, ¿no? Entonces, organiza, comanda, y a mi parecer la defensa cambia, ¿no? Y sí, lo que dice Josh es correcto. En el momento que Bremer no esté, cuidado con la defensiva, porque la defensiva se desorganiza. Entonces, si podemos saber que esta temporada contamos con un Gleison Bremer inspirado, yo más bien me inclino por pensar que nuestra área más endeble es el mediocampo, el doble pivote, porque Thuram lo veo muy bien, pero a mí Locatelli me parece un tipo que tiene mucha grinta, tiene mucha juventinidad, pero técnicamente simplemente no veo que las cosas marchen como a él le gustaría que marchen. Y ojo, que tampoco digo que Cup Miners sea la solución, pero yo veo que más bien la media cancha fue, por ejemplo, con Napoli, un gran determinante para que ganaran el Scudetto, ¿no? Entonces yo no veo al momento una media cancha campeona. No la veo. Sí, sobre todo si la comparamos, Cano, con la del campeón, porque tú ves Lobotka, McTominay, De Bruyne, Sambo Anguissa y alguna otra opción que tienen en el banco, es una media cancha en la que evidentemente somos más débiles. Exacto. Y allí va a estar la habilidad del técnico, la habilidad de cómo empezar a meter más a McKennie, cómo mantener fresco a Thuram, porque si a Thuram lo va a hacer jugar 90 minutos todos los partidos, no va a llegar a noviembre, se va a fundir Kefren. Por más de que sea un chico joven y muy atlético,
tienes que saber gestionar los minutos. Estamos hablando de una temporada larga, o sea, lo mínimo que vas a jugar, por mal que te vayas, son 38 partidos de Serie A, más un partido de Copa Italia, teniendo, digamos, hipotizando que te eliminan en la primera ronda, y 8 partidos de la fase de Champions. Entonces estamos hablando de 45, 46 partidos garantizados, y tú no vas a poder pretender hacerlo con los mismos jugadores. Lo mismo el caso de Bremer. Bremer viene de una operación de ligamento cruzado. Tienes que buscar la manera de darle el descanso necesario, usar a Rugani, usar al mismo Kalulu en defensa para darle la banda a McKennie a veces. O sea, tiene que saber rotar. El mismo Kostic tiene que entrar en las rotaciones, porque ya vimos que Cambiaso tiene inestabilidades, llega desgastado, no es el más atlético, va a Nacional, la Nacional también tiene un momento muy delicado, porque sería una catástrofe, en la catástrofe, que Italia se quede fuera del tercer mundial consecutivo. Entonces hay muchos temas que Tudor va a tener que manejar bien, y va a tener que demostrar que está a la altura del compromiso, como hay que decirlo, ha hecho en estos primeros 2 partidos, en estos primeros 2 meses de su gestión. Y acá abro nuevamente la pregunta. 1 hora y 30 de programa, hicimos mercado análisis, hicimos el jueguito, vimos la plantilla. ¿Tenemos ganas del Juventus Genoa o nos despedimos, chicos? Adelante, dale. Adelante, le damos. Pero ¿qué dice el chat? Porque si se desconectan todos, no tiene sentido ir al Juventus Genoa. Yo, lo que ustedes digan, chicos, no. El trabajo está preparado, pero no sé, quizás la gente está cansada, la gente está con la explosividad del mercado y no tiene ganas de ponernos un poco más tácticos. No sé cómo. Quiero leerlos en el chat, a ver qué opinan. Mira, que hay ganas de match análisis, Dieguito, Stockwell, Efraín Martínez, David Contreras, Eliel, todos quieren match análisis. Bueno, si la gente quiere match análisis, hay que darle match análisis a la gente, chicos. Bueno, vamos a hacer un match análisis versión express. Vamos a ver las cosas más importantes de este Genoa 0, Juventus 1, con el gran protagonista Dusan Vlahovic, el capo cannoniere de la Juventus en estos primeros 2 partidos, 2 goles viniendo del banco para Dusan, que no hay que subestimarlo. Si tenemos un Dusan con la mentalidad justa, puede aportar y hacer sus goles que siempre ha hecho. Quería destacar el bonito ambiente en Genoa. Yo sé que si aquí estuviera Marco, me estuviera puteando, pero a mí me gusta el fútbol, me gusta ver estos estadios a reventar, las banderas, el tifo, las canciones, no muy originales, ¿no? Que estén cantando la canción del Liverpool, pero bueno, el ambiente estaba bonito a Genoa. El esquema de la Juventus, chicos, el archiconocido 3-4-2-1 acá, con 2 sorpresas, ¿no? Por un lado, la confirmación de Kalulu como carrilero por derecha y la aparición de Joao como carrilero por izquierda. Es decir, no Kostic en sustitución de Cambiaso, lo que parecía el cambio más esperado. Tampoco la opción McKennie, que se había hablado que podía ocupar ambos carriles. No, Joao Mario hizo la banda izquierda para Tudor, con un resultado, te diría, correcto, ¿no? Tuvo algunas buenas intervenciones en defensa, en otras se lo llevaron, pero recuperó. En fin, evidentemente se ve más cómodo en la derecha, pero bueno, convengamos que tampoco fue un desastre ver a Joao en la izquierda. Y acá, chicos, la clave del partido. La clave de que hayamos visto el partido que vimos, un partido demasiado intenso, demasiado errático, demasiado poco vistoso, ¿no? Un partido difícil, trabado, fue esta. La presión alta de la Juventus y la presión alta del Genoa. La Juventus fue arriba, fue a apretar casi en todas,
Pero lo mismo hizo el Genoa, un equipo que no te deja respirar, que no te deja salir, y fue, y apretó, y apretaban bien. Es un equipo que aprieta bien y no te dejaba elaborar el juego. Y las veces que podías salir de esas presiones altas, entonces venía la falta, la interrupción del juego. Hubo muchísimas faltas en el partido, y eso lo hizo realmente un partido complicado, ¿no? Complicado de ver. Si no eres fanático, si no eres un fanático como nosotros al extremo, un partido que de verdad que no fue para nada vistoso, y por lo menos hasta el minuto 35 fue que el Genoa se paró, y no es poco, ¿no? Fueron 35 minutos de presión alta incesante, algo que no es muy común ver en el fútbol, porque las presiones altas suelen durar un ratico y ya luego paras, ¿no, Cano? Yo no sé si tuviste la misma impresión que acabo de describir. Tal cual. Yo creo que justo estaban tratando de probar a ver qué se podía conseguir a través de esa presión. Y lo que daba miedo es que lo estaban consiguiendo, nos tenían paralizados, no se podía hacer nada. Más sin embargo, la inercia, o sea, la peligrosidad se sentía que estaba totalmente a nuestro favor, ¿sabes? Lo cual me daba buenas sensaciones. O sea, no puedo estar tan inquieto, porque a pesar de que el Genoa presentó un partido que considero correcto, porque no tienen recursos, no tienen más recursos como de talento individual para poder provisionar un partido efectivo dependiendo de los diferentes, porque no tienen diferentes. Creo que fue el planteamiento correcto del Genoa y nos complicó el partido muy evidentemente, y ahorita pues bueno, o sea, alineado totalmente contigo en eso. Capi, no sé si estás por ahí y querías agregar algo, porque te vemos que vas y vienes de la cámara. Perdón, estoy cocinando al mismo tiempo. No, mira, muy de acuerdo, o sea, lo dijimos también en el Guachalón, fue un partido sumamente caótico casi por todo el partido. Poca posesión continua, ¿no? Una de las métricas que había preguntado yo durante el directo es que sería interesante ver cuántos minutos de posesión continuo tuvo cada equipo, y me hubiera sorprendido si el promedio se le acercaba a 2 minutos, porque realmente era pérdida de balón constante. Como dijo Cano, yo creo que el Genoa planteó bien originalmente el partido, mientras que Tudor no planteó bien el partido, en mi punto de vista, pero sí hizo bien los cambios, comparado con lo que veíamos el año pasado, que planteaba bien el comienzo y los cambios quizás eran malos. En este caso, y sé que me estoy adelantando un poco, creo que la formación titular, como ya pues dije antes, no fue la correcta, y eso perjudicó mucho la oportunidad de salida de la Juventus, por las bandas particularmente, lo cual pues nos obligaba a tratar de hacer algo por el medio y perdíamos muchos balones. Y Capi, ¿en qué consideras que Tudor planteó mal el partido? ¿Qué planteó mal? No, bueno, o sea, lo dije prácticamente aquí, ¿no? O sea, el insistir en usar a Kalulu contra un equipo que realmente no te crea peligro por ese lado, cuando tienes a Joao Mario, que te puede crear peligro por el lado derecho. Kalulu es muy bueno defensivamente, pero cuando se trata de crear peligro, de crear ocasiones y de crear oportunidades para sus delanteros, no puede, o sea, no le da, son limitantes. Yo creo que él está forzando a Kalulu en una situación de la cual se ve perdido, y Joao Mario por el otro lado hizo lo que podía, pero si ya defensivamente no te apoya, y lo vimos porque Eriksson creo que se lo llevó 2 veces a Joao Mario, y corrimos con la suerte que se barrió justo en el momento indicado para salvar un gol prácticamente hecho, pero Eriksson creo que se llama, se lo llevó 2 veces, y en ataque donde te puede crear, pero estando pie cambiado se veía muy incómodo, tanto así que nunca prácticamente llegó al área rival para hacer un centro o algo por el estilo. Pues entonces te quitaste 2 opciones por los laterales innecesariamente contra un equipo que yo creo que hubiera podido sufrir si tenías a 2 jugadores correctos. Y digamos, para reforzar mi teoría, obligaste a Yildiz a estar muy pegado a la banda, por lo mismo de que no subía Joao Mario. Entonces pues Yildiz de cierta forma también tenía que cubrir esa zona, y cuando Yildiz está muy pegado a la banda, lo pierdes. Lo vimos en el primer tiempo contra el Parma,
En el segundo tiempo lo vimos más libre y fue mucho mejor. Lamentablemente, contra el Genoa lo vimos muy pegado a la banda casi todo el partido. Sí, definitivamente parecía que la opción lógica hubiese sido la de Joao por derecha y el Kostic, que es el suplente natural de Cambiaso en la izquierda, pero al final terminaron entrando, ¿no? Seguimos en el match análisis y da la casualidad o no tanto casualidad que cuando el Genoa se paró, dejó de ir tan agresivo a la presión, empezaron a llegar las oportunidades para la Juventus y estuvimos a punto de irnos en ventaja, porque fíjate que la Juventus siguió presionando, minuto 38, y la Juventus seguía presionando, que es lo que nos esperábamos, ¿no? De esta Juve, tuvo una Juventus súper agresiva, con presión alta constante, y empezaron a llegar las ocasiones, ¿no? Aquí vemos esta de Gattone, que bueno, fue el copy-paste, ¿no? La jugada calcada de lo que fue el gol de Jonathan David contra Parma. Yildiz en la gambeta, en el desequilibrio por izquierda, el centro prácticamente al mismo lugar, pero acá le quedó a Gatti, que se había quedado por allí después de un córner, y disparó bien Gatti, hay que decirlo, no definió como un central, sino definió bastante bien, y acá hubo una buena intervención del arquero, lo que era el 1-0 para la Juventus, y poco después llegó esta, ¿no? La más clamorosa. Otra vez, ¿quién si no? Kenan Yildiz, otra vez por izquierda, con el desequilibrio, con la gambeta. Acá, en vez de sacar el centro, saca un gran disparo, otra parada del arquero, la pelota, el rebote, le queda a Jonathan David con el arquero en el piso, arco vacío, pierna izquierda, y la mandó a las nubes. Era difícil de creer, yo me quería morir cuando David falló este gol, no sabía ni cómo explicármelo a mí mismo, porque no había forma, no había forma de fallarlo, pero lo falló Jonathan David, y con esto nos íbamos al descanso con un 0-0, ¿no? Entonces esto siempre es peligroso, ¿no? Porque está aquella máxima del fútbol de cuando no las haces, te las hacen a ti, y bueno, estuvo a punto de suceder, porque empieza el segundo tiempo y estuvimos a punto de caer en desventaja. Yo creo que esta era una de las que decía el Capi de Ellerson, esta jugada prácticamente de la nada, un pelotazo del arquero que la dejan picar. Regla número 1 de los defensores: nunca dejar picar la pelota, porque siempre te va a complicar. Aunque en descargo de nuestros defensores, la pelota cayó a un lugar donde no había nadie. O sea, era curioso, porque Kelly estaba en el hombre a hombre más adelante con un atacante del Genoa, probablemente con Colombo. Entonces quedaron los dos como enganchados, el balón los baña a los dos, y Joao Mario también estaba muy lejos, al igual que Ellerson. Entonces ambos llegan a la pelota ya cuando había picado, va en el cuerpo a cuerpo, gana Ederson, se lo lleva en velocidad, entra al área, y aquí fue donde yo me asusté, cuando Ederson gambetea a Bremer, lo deja tirado. Yo dije, bueno, aquí fue, pero afortunadamente el Joao regresó, cubrió el disparo, e interpuso su cuerpo para interceptar el tiro y salvar a la Juventus. ¿Tú también te asustaste, Canito, en esta de Ederson? Brother, me cagué. Pero, digo, al final de cuentas, no pasó, o sea, no sé, la verdad es que no voy a opinar, lo que pasa es que me están distrayendo aquí estos imbéciles que tengo enfrente, una disculpa, entonces continúen ustedes aquí. Dale, seguimos adelante, Capi. Sí, perdón, solo para comentar esto, prof, porque justo en el segundo tiempo contra el Parma nos pasó algo muy similar y nos salvó Bremer. Entonces, sí es cierto que en algunas cosas hemos mejorado como equipo. La desatención al comienzo de los segundos tiempos sigue siendo un factor en el cual no se ha mejorado. Sí, fue la ocasión más clara de Parma, también llegó en el arranque del segundo tiempo. Y bueno, habrá que ver si es algo casual o empieza a ser una tendencia, y hay que empezar los segundos tiempos con más intensidad. Seguimos adelante, porque llegó esta otra de Kefren Turam acá en una contra,
Kefren conduce, rompe líneas, hace todo bien y después se le ocurre sacar este disparo, un tirito que se va ancho. Pero acá el error de Thuram no es que haya hecho un mal disparo. El error fue en la toma de decisión. Thuram venía conduciendo el balón prácticamente 50 metros, balón al pie, conduciendo. Nadie se le paraba enfrente. Entonces, acá, nuevamente, los fundamentos, ¿no? Un jugador muy joven, Kefren Thuram, tiene que seguir conduciendo hasta que el defensor se le plante y le venga en contra. Fíjate que el defensor de Genoa sigue echando para atrás, sigue reculando. Y tienes al lado al crack, al más talentoso, al hombre gol, a Gildi, que te está acompañando la carrera. Acá, Kefren Thuram tenía que hacer lo más sencillo del mundo, que era seguir conduciendo hasta que finalmente el defensor del Genoa le fuera a él a la marca y entonces allí descargársela facilito a la derecha a Yildiz para dejarlo solo frente a Leali para el gol. Entonces esto es un grave error de Kefren Thuram, que ustedes saben que es un jugador que me encanta, pero nuevamente es un jugador joven, un jugador que tiene que seguir creciendo. Diego García nos dice, se comentó desde el partido contra el Dortmund, con poca tensión en el partido nos metieron gol. No se está trabajando. Ya van 3 partidos con una constante negativa en defensa. Bueno, tampoco negativo en defensa, Diego, porque, bueno, 2 partidos, 0 goles, ¿no? Entonces, bueno, que hay cositas que mejorar, sí, pero yo creo que hay un buen trabajo defensivo del equipo. Yo repito, a mí lo que más me preocupa no es la defensa per se, porque, bueno, Gatti ya sabemos que es un defensor que ha ganado solidez, Bremer sabemos que volvió y es el líder, prácticamente el mejor defensa de la Serie A. Kelly está haciendo su trabajo. A mí lo que me preocupa es cuando enfrentemos a equipos que nos ganen claramente la media cancha, que nos empiecen a tocar la media cancha, que nos dejen en inferioridad numérica en el medio, empiecen a aparecer espacios y ahí el equipo pueda destartalarse. Por ahora hemos enfrentado a 2 equipos menores como Parma y Genoa, con lo cual no hemos estado en esa situación. Y bueno, lo dicho, la prueba de fuego será el próximo partido contra el Inter. Seguimos adelante en este match análisis porque Tudor volvió a mover rápido y volvió a mover bien. Al igual que en el primer partido contra Parma, el partido estaba 0-0, Tudor demostró que lo quería ir a buscar y acá hizo lo mismo, hace un triple cambio a la hora de partido, el mismo cambio de Koopmeiners por Locatelli, el mismo cambio de Vlahovic por David y el cambio acá de Kostic por Joao, pasando a lo que es un jugador natural en esa posición. Y nuevamente, ¿no? Al igual que Parma, no necesariamente gracias a los cambios que hayan tenido, quiero decir, no porque los cambios hayan tenido un impacto definitivo en el juego, sino que los cambios han tenido un impacto en el marcador directo, o sea, sin pasar por una mejoría colectiva en el juego del equipo, los cambios han ido directamente a influir en el marcador, como en este caso en el córner que cobra el propio Kostic con Dusan Vlahovic en el centro del área, increíblemente olvidado por los 2 defensores de Genoa, que lo dejaron cabecear totalmente solo. A mí me llama la atención porque fíjate, los otros 2 jugadores que aparecen en la gráfica, tanto Kelly debe ser el de abajo como Thuram arriba, están fuertemente, ¿no? Hombre a hombre, en contacto con la marca, como debe ser, muy, muy física dentro del área, pero Vlahovic no, a Vlahovic decidieron que no lo iban a marcar tan apretado y bueno, justamente allí iba la pelota. Hay un gran salto de Dusan, una gran torsión de cuello, un gol de 9 de cabeceador y bueno, manos abiertas a la curva, como diciendo otra vez aquí estoy y aquí me quedo. Ojalá que mantenga esa misma actitud y nos pueda seguir sumando buenas actuaciones y buenos goles, bien sea como titular o viniendo desde la banca. Capi, ¿qué opinas del gol y de Vlahovic? Sí, bueno, en defensa del Genoa, o sea, cuando había sido la última vez que Vlahovic había marcado gol de cabeza en un tiro de esquina? ¿Cuándo había sido la última vez que la Juventus marcaba gol de tiro de esquina? Creo que tendríamos que regresar a mediados de la temporada pasada, ¿no? Lo cual son 2 cosas muy positivas.
Blajovic desde la banca está convirtiéndose en un jugador letal. Me recuerda a Fonseca, sé que estoy exagerando, ¿no? Pero era prácticamente un gol garantizado cuando entraba. Es cierto que Blajovic, pues los comienzos de temporada siempre comienza bien. Habrá que ver, ¿no? Como tú dijiste, Tudor tiene que ser muy bueno en también darle a él su punto de, o sea, tratar a todos igual, pero inevitablemente yo me pregunto, ¿un Blajovic titular rendirá igual? Y si no, o sea, son cosas interesantes a las cuales, tú sabes, hacerse pajas mentales más que otra cosa, pero bueno, nada, excelente el gol de 9, bien hecho. La celebración, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esa ya va a ser su celebración de ahora en adelante. Si eso le permite seguir metiendo goles, pues bien para la Juve. Que así sea, que así sea. Y bueno, no es tan polémica como otras que el mismo Vlahovic se ha encargado de tirarse tiros en el pie él mismo, ¿no? Esperemos Claro. que así sea. Sebastián Griñetti, cómo nos va a recordar, se me cae una lágrima con este crack, cuánto cariño le tenía yo a Marcelo Danubio Zalayeta, ¿no? Y también otro gran goleador viniendo desde el banco. Y esperemos, sé que estamos repetitivos, pero va a ser importante que Tudor logre sacar provecho de esa batería de atacantes que tiene cuando le toca a uno jugar de titular, el otro entrar, el otro no jugar, y los mantenga todos frescos y motivados. Esa va a ser una de las claves de la Juventus en esta temporada. Y bueno, cuando pensábamos que lo habíamos ganado, porque el Genoa, la verdad, honestamente, no había podido reaccionar. Tudor se cubrió un poco, ¿no? Con los cambios de McKennie por Yildiz, luego entró Nico por Conceição. Estaban pasando los minutos sin peligro y en el último córner, con inclusive Leali en el área yendo a cabecear, bueno, la cabecean, le ganan el cabezazo precisamente a Bremer y la pelota va al travesaño salvando a la Juventus y diciendo, como siempre decimos, que la suerte también forma parte de este deporte, ¿no? Un córner y un cabezazo te dio a ti la victoria, un córner y un también buen cabezazo de Genoa termina pegando en el travesaño y la Juventus se lleva los 3 puntos de Genoa. Para terminar, Capi, ¿cómo no? Vamos con el me gusta, no me gusta, ¿no? ¿Quién te gustó y quién no te gustó de este Genoa Juventus? Sin olvidarnos y pedirle a la gente que por favor dejen ese like, a los que lo están viendo ahorita mismo en vivo, a los que lo van a ver luego en diferido. Esto ha sido un programón. Dejen ese like, compartan, comenten para que este contenido sea reproducido por los algoritmos de YouTube y pueda llegar a muchos más juventinos en el mundo. Capi, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, aquí tengo que decir, yo creo que lo peor del partido fue el arbitraje, incluyendo esta situación. Aquí este tiro de esquina se tiró 1 minuto y medio después del final supuesto del partido, pero en general el arbitraje fue realmente muy malo y no creo ser el único. Pero del lado me pareció un arbitraje bastante normal, no sin influencia en el juego. No afortunadamente no tuvo, digamos, un episodio en particular. Episodios polémicos, no me pareció que estuviera inclinando la cancha hacia algún lado. No sé por qué no te gustó, Capi, pero bueno, pues perdona, no me esperaba ese comentario sobre el arbitraje. No, bueno, no pasa nada. Y bueno, del lado nuestro, no me gustó Kalulu, no me gustó Joao Mario, pero no lo culpo a él por eso. Obviamente me gustó Vlahovic, no me gustó David. Y no diría que no me gustó Yildiz, pero o sea, intrascendente en el partido contra el Genoa Yildiz, que ya es poco habitual para nosotros. Intrascendente, Capi, te mostré 2 jugadas clave del primer tiempo, las 2 mega ocasiones de la Juventus en el primer tiempo partieron de los pies de Kenan Yildiz. Bueno, pues esa fue mi opinión, pues. No fue un partido normal de Yildiz, en mi punto de vista. Complicado el Capi, exigente. Pero no es para ponerlo en el no me gusta, no sé si me explico.
Bueno, pues ponme a alguien en el me gusta, porque Dije Dusan Vlahovic en el me gusta. en el me gusta Dusan Vlahovic. Ok, ok. Aquí están los míos. Voy a leer también el chat. Dusan Vlahovic, evidentemente, con su celebración, el gol que nos da los 3 puntos, el bueno de Dusan. Y yo lo voy a poner a Jonathan David en el no me gusta porque no participó del juego, no tuvo esta vez esas ganas o esa calidad para salir del ruido, salir de la marca, meterse un poquito atrás y jugar un poquito con los compañeros. No hizo mucho ese trabajo esta vez, pero sobre todo porque se comió un gol muy clamoroso, muy claro, digamos. Todos los delanteros pueden comerse goles, van a comerse goles porque forma parte de su trabajo, pero es que este fue muy clamoroso. Y voy a agregar a Igor Tudor en el me gusta porque ha tomado decisiones con las cuales podemos no estar de acuerdo. Inclusive yo mismo no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones, no estoy de acuerdo con su comunicación. Creo que todavía está muy verde, es muy mediocre en la comunicación y eso podría pasarnos factura más adelante. Es decir, no creo que esté haciendo las cosas del todo bien, pero es mi deber reconocerle que está yendo con la suya y le está yendo bien, porque son 6 puntos en 2 partidos, 2 arcos en 0, ganó de local, ganó de visitante, no hay lesiones, ha manejado bien algunas situaciones complicadas, como precisamente la de Dusan Vlahovic, con lo cual se gana su me gusta Igor Tudor. Quería leer al chat que también estaba opinando. Acá vemos, por ejemplo, Capo, le gustó Dusan, Bremer, no le gustó Locatelli. Locatelli muy mal. Y David. Locatelli muy mal. Ustedes horrible Locatelli, sí. Están muy exigentes ustedes, chicos. Horrible Locatelli. Mucho mejor Koop Meiners. Mucho mejor Koop Meiners. No, yo creo que están quizás menospreciando o no están metiendo en la ecuación del me gusta, no me gusta las dificultades que tuvo este partido. Sin espacio, un equipo que te apretó constantemente, con mucha agresividad, con muchas faltas. No es difícil, no es fácil jugar en esa cancha y un partido, no fue un partido fácil para jugar al fútbol, para destacar. Y bueno, yo te diría que inclusive Locatelli salvó también, que es clásico en él, un par de tiros, un par de intercepciones de tiros muy buenas y muy importantes, ¿no? Que quizás pueden pasar desapercibidas. Pero bueno, acá en el Match Análisis todas las opiniones son válidas siempre que sean serias y argumentadas como la de la mayoría de ustedes. Ojalá Dusan no nos haga la putada de marcar hasta diciembre otra vez. Bueno, quién sabe, Luis, vamos a ver qué pasa, lo descubriremos viviendo, qué va a pasar con Dusan Vlahovic. Yo creo que la Juventus, mira, aquí está Eder quejándose, @ Joshua, tu amigo Enzo no me quiere leer hoy, ¿qué le pasó? Bueno, Eder, yo lo que te voy a sugerir es que cuando hay tantos comentarios, solemos darle prioridad a los miembros del pueblo. Entonces, hazte tu membresía, que seguramente eso nos va a ayudar a nosotros a que destaquen tus mensajes y podamos leer también tus opiniones, como lo hace, por ejemplo, Gianfranco Giannini. Que el profe ponga al entrenador en el me gusta está bien raro. Bueno, es que hay que ser, yo creo que honestos intelectualmente, Gianfranco. Así no coincida con cosas que está haciendo. La verdad es que son 6 puntos y eso a mí me gusta. Me gusta que la Juventus tenga 6 puntos en 2 partidos. Me gusta que hayamos empezado bien la temporada y que nos vayamos al parón FIFA de esta manera. Chicos, no me queda más que agradecerles en este programón y aprovechar para comunicarles que, bueno, los dejo con este programón y que les dure unos 15 días de match análisis. Cuando extrañen el match análisis, cuando les haga falta un mercatico análisis, vénganse y véanse este episodio, porque por unos 15 días no vamos a tener más mercato análisis, el profe se va de vacaciones, no va a haber match análisis, no va a haber mercato análisis, me desconecto de todo. Parón FIFA, siguiente jornada, olvídense de mí, quedan en buenas manos con el Capi, con Cano, con toda la banda, con Pierutz, con todos los embajadores del pueblo y
como siempre, Forza Juve. Muchas gracias y felices vacaciones para mí. Disfrútala, prof. Chao.